Muy buenos días. El objeto de esta ponencia es el uso de la evaluación para la mejora de los procesos de enseñanza. Como ustedes saben, la evaluación es una práctica que se ha ido desarrollando de una manera muy acelerada en las dos últimas décadas. Prácticamente a comienzos de la década de los 90 apenas existían servicios nacionales de evaluación en el ámbito de la educación, tampoco en otros ámbitos, no era una cosa muy frecuente, pero sin embargo, a partir justamente de esos años, de los primeros 90, empezó a desarrollarse en toda Iberoamérica, en Europa, empezaron a desarrollarse sistemas nacionales de evaluación, hasta el punto de que han cambiado el panorama en 20 años de lo que conocíamos a lo que hoy en día conocemos. La evaluación de la educación ha tenido una importancia grande y ha tenido un énfasis, ha experimentado un énfasis grande debido a una suma de circunstancias. En primer lugar, ha habido todo un debate, sin duda impulsado por las políticas neoliberales, acerca del tamaño del Estado, del modelo de prestación de los servicios públicos, del papel del Estado en la prestación de servicios públicos, que ha afectado al ámbito educativo. Y eso ha traído la atención de saber qué es lo que pasa en un campo en el cual se están haciendo inversiones públicas muy importantes, son grandes cantidades de dinero, estamos hablando de cantidades de 5-6% del PIB, lo cual quiere decir que es una cantidad notable, y se quiere saber qué es lo que se está consiguiendo a cambio de todo eso. Por otra parte, el crecimiento de la globalización y de la competencia internacional pues ha hecho que los países miren alrededor, miren al vecino, qué está consiguiendo el otro, qué consigo yo, dónde estoy. Bueno, lo que explica, por ejemplo, el auge de grandes operaciones internacionales, como es, por ejemplo, el proyecto PISA de la OCDE, o como es en el ámbito latinoamericano, el Laboratorio Latinoamericano de Calidad de la Educación, ¿no? La verdad es que todo este tipo de operaciones han incrementado el interés por saber qué pasa en el interior de los sistemas educativos, lo que algunos han llamado abrir la caja negra de las escuelas, y eso ha promovido pues movimientos de evaluación, proyectos de evaluación de distinto tipo. Mencionaremos después algunos de ellos, pero que han tenido una acogida creciente tanto nacional como internacional. De tal manera que la mayoría de los países latinoamericanos y de los países europeos, ahora a mediados de la década, de la segunda década del siglo XXI, pues tienen sistemas nacionales de evaluación, hacen pruebas de evaluación, hacen planes de evaluación de escuelas, en fin, de diversa manera organizan actividades de evaluación. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque junto a ese proceso de expansión del interés por la evaluación ha ido creciendo también la diversificación de los campos a los que abarca. Tradicionalmente los educadores hemos evaluado, pero hemos evaluado, no lo llamamos así, decíamos examinado, hemos utilizado distintas palabras, pero hemos evaluado básicamente a nuestros estudiantes. Y parecía que la evaluación era eso, lo que hacían los profesores sobre los estudiantes para saber si avanzaban o no, desde una perspectiva, o para saber si merecían tener determinados reconocimientos, pasar de curso, obtener determinados diplomas o no, desde otra perspectiva. Lo que se ha producido de cambio es que el objeto de la evaluación son cada vez más cosas. Han pasado a ser no solo los estudiantes, sino han pasado a ser los propios docentes, y hoy en día estamos hablando en cantidad de países de evaluación de docentes, con más dudas, con menos, con críticas, sin críticas, pero se está hablando, es algo que está en toda la región muy extendido. Se habla de evaluación institucional, de evaluación de escuelas, de evaluación externa, de evaluación interna, de autoevaluación, pero es algo que se habla también con mucha frecuencia. Se habla de evaluación de la función directiva, de la función inspectora, incluso de la evaluación de las políticas educativas, de la administración educativa. Por tanto, lo que era un objeto muy reducido y vinculado prácticamente a los aprendizajes de los estudiantes, pues hoy en día es un campo mucho más amplio, ¿no? Y eso permite hacer distintos usos de la evaluación, que es el objeto de lo que hoy tenemos que tratar fundamentalmente, ¿no? Antes me van a permitir que mencione algunas de las principales estrategias de evaluación que hoy en día se están utilizando, porque no son coincidentes, son diferentes y al mismo tiempo son complementarias en cierto modo. Por un lado, los sistemas nacionales de evaluación desarrollados desde los años 90, como antes mencionaba,
han puesto en marcha distintos mecanismos de evaluación de los logros de los estudiantes, con esa denominación o con la denominación de resultados de la educación o de evaluaciones diagnósticas o distintas denominaciones. Chile, con el caso del SIMCE, fue uno de los primeros que empezó, históricamente hablando, en nuestra región, pero desde comienzos de los años 90 son muchos los países, España entre ellos, que van desarrollando actividades de evaluación dirigidas a medir qué es lo que los estudiantes aprenden. La pregunta clave que hay detrás de todo eso es, hombre, que no basta con saber si tienen determinado título o no, si obtienen determinadas calificaciones o no, sino si realmente aprenden o no, más allá de las calificaciones, de los títulos, de los diplomas que tengan. Y eso es lo que ha puesto en marcha pruebas nacionales de evaluación, que en muchos de nuestros países se han puesto en funcionamiento en estas 2 décadas, en un momento o en otro, pero también pruebas internacionales de evaluación. Como mencionaba antes, en el ámbito internacional, la principal, sin duda, la que tiene más resonancia es PISA, pero no hay que olvidar todos los estudios de la IEA, el TIMSS, el PIRLS, en el cual han participado muchos países de la región, España también, y luego los propiamente latinoamericanos, que son básicamente el primer estudio de evaluación de la calidad de la educación, el SERCE y ahora el TERCE, que ya dentro de nada, dentro de unos meses, se presentan sus resultados definitivos y que permiten tener una panorámica comparativa en el ámbito estrictamente latinoamericano. Por tanto, la evaluación de los logros, de los resultados de los estudiantes, es quizás la operación de evaluación de la educación que más se ha extendido y que además se ha usado para muchas cosas, y luego lo mencionaremos, porque se está usando incluso para la evaluación de los docentes, en algunos casos, se está usando en otros casos para promover políticas neoliberales de mercado en materia de educación, como la competencia entre centros, o sea que los usos que tiene son muy diversos. Hay mucho debate sobre ellas. Bueno, no voy a entrar porque no es el objeto principal hoy, pero sí hay que recordar pues el debate sobre si es preparar para el test o no preparar para el test, si hay cosas que quedan fuera de los test y por tanto cuando hacemos énfasis en determinadas pruebas dejamos cosas fuera y al dejarlas fuera de foco no les damos importancia, etcétera. O sea que hay mucho debate y debate técnico sobre cuáles son las mejores condiciones, sobre cómo realizar los mejores análisis, hoy en día con todos los modelos jerárquicos multinivel frente a los estudios clásicos de correlación. Es un mundo que se ha movido mucho precisamente por ese énfasis que ha tenido tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Pero no es el único, no es el único. Y esto quiero insistir porque me parece que es muy importante. No es el único porque hay otros modos de evaluación en educación que hacen hincapié en cosas muy importantes que no podemos dejar de lado. Una de ellas es la evaluación de las instituciones educativas, la evaluación de las escuelas, la evaluación institucional, la evaluación de los centros escolares, la evaluación, como quieramos denominarlo, porque en cada país se denomina de un modo diferente, ¿no? Pero que pone el foco no solo en lo que los estudiantes aprenden, que eso es muy importante, obviamente, sino en cómo funciona la institución. Y eso tiene mucho que ver con la mejora, y tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando hoy, que es la mejora de los procesos de enseñanza. Porque te permite no solo saber qué está pasando, sino permite conocer cuáles son las dinámicas que se están generando en la institución que pueden promover o que pueden dificultar la mejora. Y por tanto, digamos, pueden dar más claves para hacer planes de desarrollo institucional, planes de mejora, planes de, como se quiera llamar, para tomar decisiones en determinados campos. Sobre el tema de la toma de decisiones volveré más adelante. La evaluación institucional es muy importante y hay un gran debate de en qué medida debe ser una autoevaluación hecha por uno solo, por la institución sola, en qué medida debe ser externa, hecha pues por la inspección o supervisión educativa o hecha por agencias estatales como en el Reino Unido que evalúan las escuelas desde el exterior, y también en qué medida puede haber sistemas mixtos, como algunos que se denominan, por ejemplo, del amigo crítico, que son sistemas de autoevaluación, pero que participa alguna persona externa que da como una visión de reflejo en espejo de lo que pasa en el interior, sin que se quede la visión solamente desde dentro, pero insertándose de tal manera que permite entender los procesos que van en su interior. La evaluación institucional no se ha desarrollado tanto, a mi modo de ver, como debiera, porque creo que es un instrumento de mejora muy potente y, sin embargo, se ha dejado en segundo lugar frente a la evaluación de los logros de los estudiantes, ¿no? Quien dice estamos hablando de centros escolares porque es fundamentalmente el objeto del seminario, pero diríamos lo mismo para las universidades, ¿eh? Digamos, la evaluación de las universidades, la acreditación de las universidades va en esa misma dirección, que es decir, bueno, no fijémonos solo en qué resultados obtienen los estudiantes que salen, sino en qué pasa
en las titulaciones, qué pasa en las instituciones, cómo funcionan, y por tanto eso es lo que nos daría claves para mejorar. Una tercera línea que está, como decía antes, cada vez más en auge, es la evaluación del profesorado. Bueno, yo creo que tenemos una amplia coincidencia en que dentro de los factores puramente escolares el profesorado es el más importante, el que más incidencia tiene, y eso no solo es por intuición, sino que estudios cuantitativos, empíricos que se han hecho, vienen a decirlo. El factor que más incide en los resultados de los estudiantes son sus características de origen socioeconómico y cultural. O sea, digamos, cuál es el entorno familiar que tiene, el entorno de facilidades que posee, etcétera, y eso desde los estudios clásicos de los años 60, de Coleman y demás, pues nos lo viene diciendo la investigación sociológica, ¿no? Ese entorno pesa muchísimo y no podemos olvidarlo, y eso nos obliga a formular políticas educativas que no sean solo políticas escolares, sino que vean algo más fuera de la institución escolar. Pero de los factores puramente escolares, el más importante es la calidad del profesorado. Su formación, sí, no solo su actuación, el estilo de... Por eso cada vez hay más líneas de investigación y ligadas a la evaluación que intentan poner el énfasis en el efecto del profesorado. Y por eso ha llevado a una evaluación del profesorado. Una evaluación del profesorado que en algunos casos está teñida de desconfianza, y esto yo creo que es un problema serio. El mensaje fundamental es, bueno, los profesores si no les vigilamos no van a actuar como deben. Yo creo que es una mala política a seguir, pero otra más razonable en todo caso es decir, hay que incentivar la buena práctica de los docentes y para eso hay que evaluar qué es lo que hacen y no simplemente decir da igual lo que hagan, sino que hay que incentivar aquellas buenas prácticas. Y esto es alguna línea que están siguiendo en algunos otros países. En cualquier caso, es una tendencia reciente que cada vez está teniendo más auge y que las organizaciones internacionales se están fijando en ellos. La OCDE acaba de hacer públicos unos datos del estudio que llama TALIS, que es Teaching and Learning International Study, y es precisamente una parte muy importante, que es lo que el profesorado hace como prácticas de enseñanza y que es lo que tiene como efecto en el aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, la evaluación de logros a través de pruebas, evaluación de instituciones a través de métodos algo más mezcla de cuantitativos y cualitativos, evaluación del profesorado de distintas vías y digamos que lo menos desarrollado, pero también se está desarrollando en algunos lugares, es la evaluación de los programas y de las políticas educativas. De los programas está algo más desarrollado. Por ejemplo, ya hay una larga tradición sobre evaluación de los programas de educación infantil, llamamos en España, preescolar en algunos países, inicial o como queramos, es decir, cuál es el efecto que tiene la educación antes de la educación obligatoria, antes de la etapa obligatoria, sobre el rendimiento de los estudiantes más adelante. Bueno, pues programas como el Head Start estadounidense, etcétera, han sido objeto de muchas evaluaciones, que por cierto coinciden en que tienen una importancia grande y sobre todo en niños y niñas de medios más desfavorecidos que no encuentran en su entorno ese ambiente estimulante para desarrollarse hacia el futuro y por tanto, digamos, ese tipo de programas están siendo más evaluados. No hay tanto evaluación de políticas educativas. Empieza a haber más, perdón, y yo creo que es bueno que lo haya, porque creo que ya está bien de elaboración de políticas intuitivas, en fin, ocurrencias más que basadas en datos que conozcamos y que tengamos cierta seguridad de que están funcionando. Por tanto, digamos, cuando hablamos de la evaluación como un instrumento de mejora de la enseñanza, tenemos que pensar desde esa perspectiva de una multiplicidad de actuaciones que deben actuar en la misma dirección. Porque claro, si solamente nos quedamos en alguna de ellas, pues entonces vamos a tener algunas dificultades. Por ejemplo, desde mi punto de vista se está haciendo un uso a veces abusivo de la evaluación a través de pruebas nacionales o de pruebas internacionales para la mejora de la educación. ¿Y por qué digo un uso abusivo? Bueno, yo ya he dicho con anterioridad que yo soy partidario de la elaboración de pruebas nacionales y de pruebas de resultados de los estudiantes, pero claro, lo que no es un único instrumento que nos pueda servir para conocer qué pasa en la educación y para mejorar la educación. Por ejemplo, un tipo de uso que se está haciendo en algunos lugares está muy ligado a políticas neoliberales de creación de un mercado en educación. Bajo el supuesto, y es un supuesto porque no está comprobado en absoluto, bajo el supuesto de que si uno mide qué hacen las escuelas, da esa información y la gente, en función de esa información, elige libremente qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere,
Pues las escuelas se incentivarán mediante la competencia por tener más alumnos, sobre todo en aquellos sistemas que algunos hay, como el caso de Nueva Zelanda, introdujo una reforma muy radical en ese sentido, algunos estados estadounidenses, en el Reino Unido también ha habido pasos en esa dirección, de ligar el número de estudiantes a la financiación del centro, lógicamente, entonces ya el tema todavía tiene una presión mayor. Pues hay quien supone que ese mecanismo de estímulo de la competencia por sí solo es un instrumento para la mejora. Y sin embargo, las investigaciones más recientes que han hecho, yo he tenido ocasión de escribir algo al respecto, lo que viene a decir es que más bien lo que acaban creando son circuitos jerarquizados de centros de primera categoría, de segunda, de tercera, y que van además seleccionando su alumnado en función no solo de su origen socioeconómico y cultural, sino también de su rendimiento, etcétera. No es un estímulo para la mejora general, es un estímulo para la mejora de algunos centros frente a otros y la creación de mayores diferencias entre ellos, ¿no? Entonces, el uso de pruebas en ese sentido, pues yo creo que no es un uso muy provechoso desde el punto de vista de la mejora de la educación. ¿Quiere decir que las pruebas no sirven para nada? No quiere decir que no sirvan para nada. Nos dan una indicación muy importante sobre qué están consiguiendo las escuelas, pero depende cómo las usemos. Y por tanto aquí la cuestión fundamental en la que al final nos centramos es, bueno, ¿y qué usos hacemos? ¿Cómo lo vamos a utilizar para mejorar? Porque yo, permítanme este inciso, soy de los que creen que la evaluación, si tiene sentido, es para estimular la mejora. Es un instrumento muy potente, es un instrumento, entiéndanme lo que quiero decir, peligroso para las instituciones y para los agentes a los que se aplica. Es decir, el evaluador se coloca en una situación, digamos, de ventaja sobre el evaluado y, por tanto, aquí hay una serie de cuestiones que atañen incluso la ética de la evaluación, sobre lo que algunos escritores han escrito cosas muy importantes, diciendo, tengamos cuidado, es un instrumento que puede ser utilizado como un instrumento de poder y, por tanto, hay que ubicarlo en su justo término. ¿Quiere decir que no se debe evaluar? No. Quiere decir que debemos ser conscientes de todo esto y de los usos, y los usos que hagamos deben ser así. Y por eso yo considero que si hay una aplicación legítima de la evaluación es para asegurar el derecho a la educación. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros en nuestras constituciones muy, explícitamente proclamamos el derecho a la educación, tenemos declaraciones internacionales que lo dicen, de los derechos humanos, de los derechos de la infancia, etcétera. En fin, parece que esto está reconocido. El derecho a la educación, ¿qué implica? Implica que todos tengan acceso a las distintas etapas educativas en función de sus méritos y a las obligatorias simplemente por ser ciudadano en un proceso de formación, y además no a cualquier educación, sino una educación lo mejor posible, de la mejor calidad posible. Por tanto, la evaluación es un instrumento que puede servir para asegurar que todos están recibiendo una educación y una educación a las mejores condiciones posibles. Desde ese punto de vista, no es un instrumento al servicio de un mercado de la educación, sino al revés, es un instrumento social de rendición de cuentas para comprobar que todo el mundo está ejerciendo su derecho a la educación y no se está quedando fuera. Por tanto, si lo concebimos así, que ese es mi punto de vista, clarísimamente, aunque hay algunos evaluadores que consideran que no deben entrar en este tipo de cuestiones, sino que su simple función es dar información y que luego se decida lo que sea con ella, yo creo que la evaluación, si tiene un sentido, es porque ayuda a mejorar la educación. Entonces, la pregunta clave es, decir, bueno, ¿y cómo ayuda a mejorar? Claro, de acuerdo. Me compran ustedes la idea y me dicen que sí, que vale, que la mejora. ¿Y cómo mejora? Bueno, pues yo creo que aquí vamos teniendo alguna experiencia ya a lo largo del tiempo que nos puede orientar sobre cómo enfocar estas cuestiones. En primer lugar, hay que hablar de lo que los investigadores en evaluación han llamado los distintos usos de la evaluación, las distintas concepciones de la evaluación, y al menos hay tres, que no digo que sean excluyentes, sino que muchas veces son complementarias, pero que podemos distinguir a efectos analíticos. La primera sería la concepción instrumental de la evaluación. Y es la que tienen aquellas personas, y es muy común entre la población normal que no es especialista en esto, es decir, bueno, evaluamos, y una vez que evaluamos obtenemos una información rigurosa, fiable, válida, pero además valorativa. O sea, que no simplemente es una información neutra, sino nos permite valorar qué es lo que estamos consiguiendo y a partir de ahí tomamos decisiones, ¿no? Pues, bueno, pues nosotros está claro, evaluamos, nos dice qué hacemos bien, qué hacemos mal y ya tomamos decisiones inmediatamente. Esta sería la concepción instrumental de la evaluación,
que dice cuál es su objetivo, tomar decisiones a partir de la evaluación, ¿no? He traído aquí una cita de Popham, un gran investigador norteamericano. Esta es del año 93, pero tiene plena vigencia, y dice sobre esto: a comienzos de los años 70, del siglo pasado obviamente, existía la creencia dominante de que las evaluaciones educativas bien conducidas podían y debían constituir el elemento singular más importante para la toma de decisiones. Los evaluadores educativos que iniciaban algún proyecto de importancia soñaban con el momento en que los responsables políticos, después de consultar diligentemente su informe, tomarían decisiones esencialmente concordantes con los resultados de la evaluación. Esta es la idea que ha existido durante bastante tiempo y que mucha gente común tiene todavía sobre la evaluación. Posteriormente, muchos evaluadores, investigadores han dicho, bueno, las cosas no son tan sencillas. Muchas veces los resultados no son tan taxativos, dependen del contexto en el que se apliquen, dependen de qué cosas están jugando alrededor, y por tanto no es tan evidente que la evaluación nos dé la respuesta inmediata de qué hay que hacer. Y así se desarrolló una segunda concepción, que es lo que hemos denominado la concepción iluminativa de la evaluación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, el papel de la evaluación, para los que así piensan, es el de mejorar el conocimiento que poseemos acerca de la realidad educativa, lo cual nos ayudará a tomar decisiones, pero no nos inducirá a las decisiones de una manera taxativa y unívoca, sino que nos ayudará a entender qué es lo que estamos manejando, y a partir de ahí podremos tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues les tengo otra cita aquí de un manual muy importante de evaluación de programas estadounidense, de Shady, Cook y Leviton. Es del año 95, pero vuelve a ser plenamente vigente. Dice: la evaluación es un acto político en un contexto en el cual el poder, la ideología y los intereses son primordiales e influyen sobre las decisiones más que la información procedente de la evaluación. Dice: incluso cuando los resultados de la evaluación y las decisiones de los gobiernos coinciden, los primeros sirven muchas veces para justificar decisiones tomadas a partir de otros criterios. Los ejemplos de un uso instrumental, inmediato y frecuente de la evaluación son todavía bastante raros. Y dicen en otro momento: hoy en día el concepto de uso de la evaluación abarca su utilización de manera independiente o conjuntamente con otros factores para la toma de decisiones, la inclusión de referencias o citas suyas en los debates públicos, su empleo en cursos de formación inicial de futuros profesionales o su utilización con objeto de reconceptualizar programas y problemas sociales. El principal medio a través del cual ejerce su influencia ya no es simplemente la presentación de un informe a quienes deben tomar decisiones. Y yo creo que estas frases son muy importantes para entender hoy en día qué es la evaluación. Habría un tercer tipo de uso, que es lo que algunos llaman la concepción persuasiva de la evaluación, que es fundamentalmente una función argumentativa al servicio de un discurso político, ideológico, y que es una concepción que fácilmente puede derivar en las operaciones de imagen o de propaganda, pero que también está presente, como decían Shady, Cook y Leviton en la cita que he mencionado con anterioridad. Por tanto, digamos, cuando usamos la evaluación, tenemos que estar atentos porque estamos usándola de distintas maneras. Podemos pretender usarla para tomar decisiones, pero no siempre las decisiones son tan evidentes a partir de simplemente de la evaluación, y es más frecuente un uso un poco más amplio que sirve de distintas maneras. Cuando hoy en día estamos haciendo los estudios de PISA, ¿para qué los estamos usando? Bueno, pues lo que están haciendo muchos países es un uso a distintos niveles. Por un lado, están usándolos para justificar medidas de política educativa. El caso de España con la LOMCE, la reciente ley aprobada hace unos meses, es el más claro. Tras una serie de interpretaciones, a mi modo de ver, sesgadas, de los informes internacionales, se transmite la convicción de que nuestro sistema es tan desastroso que hay que actuar sobre él urgentemente, y en consecuencia se actúan de determinadas maneras que no son coincidentes con lo que dicen esos estudios de evaluación, pero da igual, el estudio sirve para justificar la adopción de determinadas medidas. Se puede hacer otro tipo de uso, que no es un uso de toma de decisiones inmediata, pero que es un uso, desde mi punto de vista, más legítimo de la evaluación. Por ejemplo, nuestro Instituto de Evaluación de España, al igual que están haciendo otros de otros países latinoamericanos,
están haciendo públicas preguntas de estos estudios nacionales o internacionales de evaluación. De tal manera que cualquier docente de matemáticas, de ciencias, de lengua puede ir a ver qué preguntas está haciendo PISA en esos ámbitos. Y puede, por tanto, saber, bueno, qué es lo que se está dando importancia hoy en día, qué se está valorando de los aprendizajes de los estudiantes, si son los contenidos o son las competencias. PISA dice que mide más bien competencias, skills, habilidades, como quieran traducirlo, más que contenidos, y de hecho son pruebas que no están ligadas al currículo, y por tanto puede, digamos, adquirir una idea de qué es lo que hoy en día se está dando importancia en materia de evaluación. Hay incluso sociedades científicas, la Asociación de Profesores de Matemáticas en España, que es muy activa y que es muy interesante parte de los trabajos que hacen, han hecho varios congresos, seminarios sobre PISA y los resultados de matemáticas, con la intención no de decir estamos bien o mal, etcétera, en el ranking, sino decir, bueno, ¿qué podemos aprender de ahí? ¿Qué es lo que nuestros estudiantes están sabiendo hacer y qué es lo que no están sabiendo hacer? De los análisis de las preguntas que han respondido, qué es lo que saben y qué es lo que no saben. Y, por ejemplo, en España están llegando a la conclusión de que parte del problema que tienen en ciencias y en matemáticas nuestros estudiantes no es que no sepan responder las cosas, sino que lo que no saben es transformar un enunciado de lenguaje natural en lenguaje matemático para resolverlo. Si se lo dan en lenguaje matemático, lo sabe resolver. Si le dicen, resuelve esta ecuación, no tienen problemas. Pero si le plantean un problema que hay que construir una ecuación para luego resolverla, el problema está ahí, pero en ese tránsito. Bueno, son problemas de enseñanza de las matemáticas que yo creo que es muy interesante para analizarlo. Por ejemplo, algunos estudios, como el TIMSS, que el tercer estudio internacional de matemáticas y ciencias de la IA, hizo un pequeño estudio que llamó el TIMSS Video, que lo que hacía era grabar a los docentes. Y entonces, ante una pregunta en un cuestionario que decía, cuando sus estudiantes no saben exactamente responder a una pregunta, ¿usted espera a que ellos busquen la solución o se la da usted? Bueno, pues todos los profesores de todos los países decían, no, hago que ellos busquen la respuesta. Bueno, pues grabaron a profesores de distintos países y se dieron cuenta, como lo hicieron fundamentalmente estadounidenses y estaban preocupados con los resultados de los orientales, en ese caso era de Japón, pues se dieron cuenta que aunque los profesores norteamericanos y los profesores japoneses decían que esperaban a que dieran la respuesta, el tiempo que esperaban y los modos en que usaban para esperar que el estudiante diera la respuesta era mucho más paciente en el caso de los japoneses que en el caso de los estadounidenses, que enseguida les daban la respuesta. Con lo cual, una prueba de evaluación a través de un cuestionario a los docentes que te da una respuesta que parece que es muy objetiva, pues luego cuando uno lo observa de otro modo se da cuenta que hay diferencias. Esos vídeos se han utilizado para formación de docentes y para elaboración de investigaciones sobre la enseñanza de las matemáticas. O sea, yo creo que es muy interesante algunos de los usos, podríamos decir, laterales que se están haciendo de algunas de estas pruebas de evaluación, porque están dando instrumentos a los docentes para saber cómo están funcionando. Por ejemplo, los planes de mejora institucionales. Es decir, si uno usa la evaluación institucional para decir usted lo está haciendo mal y en consecuencia lo que le voy a hacer es simplemente sancionarle, o simplemente lo voy a hacer público para que las personas decidan y entonces irán a otro centro y ya espabilará usted porque si no se va a quedar sin estudiantes. En lugar de hacer eso, hay en algunos países que se han hecho planes de evaluación institucional para la identificación de las escuelas que tienen más problemas, pero no para, como dicen los ingleses, naming and shaming, ¿no? Nombrar y avergonzar, sino para buscar medios que permitan actuar después sobre esas escuelas. Si yo identifico las 100, las 500, las 1000 escuelas con más problemas de rendimiento de mi país y yo hago planes de mejora de esas escuelas, apoyo a su profesorado, pongo planes de formación, pues es un uso completamente distinto que si yo lo único que hago es hacer un ranking, hacer una publicación, decir, mire qué bien sale este y mire qué mal sale este, sin ayudarles a ver cómo pueden mejorar. Por tanto, digamos, todo el conjunto, hay una idea que me parece que es muy importante, todo el conjunto de mecanismos de evaluación tienen distintas posibilidades de uso, se puede usar de diferentes maneras, algunos usos están más encaminados a potenciar la mejora, algunos, estando más potenciados a orientar la mejora, dicen que lo están, pero en realidad están haciendo una operación de otro tipo. Algunos están realmente más orientados a dar herramientas de mejora.
Y además hay distintos tipos de mecanismos de evaluación. Simplemente tomar uno de ellos y utilizarlo de un solo modo, yo creo que es una medida equivocada para fomentar la evaluación en el seno de los sistemas nacionales de evaluación. Yo soy partidario de una pluralidad de usos y de una pluralidad de aproximaciones. Si uno hace pruebas nacionales y además hace evaluación de centros, o apoya la autoevaluación de centros, o hace otros mecanismos similares, es muy probable que los beneficios que se puede obtener de la evaluación de rendimiento de los estudiantes y de los análisis de esa evaluación sean vividos por una escuela como algo que les anima a mejorar más que si simplemente lo que se hace es publicar los resultados en un ranking y supuestamente fomentar la libertad de elección de centros, ¿no? Yo creo que esto ha tenido unas componentes ideológicas grandes, yo ya la he mencionado con anterioridad. Hay muchos mecanismos de este tipo que han estado promovidos en el contexto de una ideología, pero no hablaría solo de una economía, de una ideología neoliberal que no ha demostrado sus promesas, pero que al mismo tiempo ha creado muchos problemas en los sistemas educativos donde más se ha instaurado. Yo creo que hay otros países que han intentado hacer usos distintos, donde realmente, aunque el dar información siempre es bueno, cómo se maneja esa información, cómo se tiene acceso a ella y sobre todo cómo se combina la información con el apoyo para la mejora es un elemento clave. Y eso exige recurrir a varias vías de evaluación y recurrir a distintos usos de evaluación. Ya para terminar, me he atrevido a aventurar aquí 4 reflexiones finales con las que quiero cerrar mi intervención. La primera es que la evaluación de la educación es una realidad amplia que cuenta con varios componentes, como he ido diciendo a lo largo de esta ponencia. En primer lugar, contamos con estudios internacionales de evaluación. En segundo lugar, con pruebas diagnósticas nacionales o de certificación o de acreditación. En tercer lugar, con evaluación de instituciones educativas. En cuarto lugar, con otro tipo de evaluaciones, de docentes, de políticas, de programas, etcétera. Y pues bien, dichos componentes, desde mi punto de vista, han de ser concebidos y desarrollados de manera integrada con el fin de obtener los mejores frutos. Yo creo que no se puede recurrir, por hablar de algo muy concreto, no se puede recurrir exclusivamente a pruebas nacionales de rendimiento y usarlas para hacer ranking, para evaluar a los docentes, para hacer todo a partir de un solo instrumento. Yo creo que eso es contrario a las posibilidades que los mecanismos de evaluación en educación tienen hoy en día. Una segunda reflexión, y esta quiero subrayarla porque me parece que es muy importante. La evaluación es un instrumento para la mejora, pero no es una panacea para resolver los problemas de la educación. Y me parece que es muy importante subrayar que evaluar no equivale sin más a mejorar. Evaluar puede ayudar a comprender cómo son las cosas, a valorar cómo son, pero evaluar no es mejorar. Porque yo evalúe, no se produce una mejora inmediata. La evaluación no resuelve por sí sola todos los problemas. Porque además, como hemos visto, no solo podemos aplicar una concepción instrumental de la evaluación, sino que tenemos que tener en cuenta que hay una concepción iluminativa, que es muy importante, pero que tiene unos efectos en la toma de decisiones un poco más distanciados. Una tercera reflexión, muy personal, como les decía con anterioridad, es que yo tengo la convicción de que la evaluación solo tiene sentido si contribuye a la mejora de la educación. Y eso, por lo que decía con anterioridad, es que es un instrumento que tiene un gran poder y por tanto se puede convertir en un instrumento de poder, incluso a nivel institucional, de micropolítica de poder dentro de la institución. Por tanto, eso obliga a prestar atención a los efectos que produce, tanto a los deseados como a los no deseados, que esa es una vertiente muy importante. Y en segundo lugar, hay que contemplar la dimensión ética que implica, tanto para los promotores como para los evaluadores y los informadores que a partir de ahí elaboran su información. Y lo último ya que quería decirles es que para que la evaluación pueda concebirse como un instrumento de mejora de la educación, desde mi punto de vista debe cumplir varias condiciones.
La primera, debe contar con la participación de los principales agentes implicados, es el mejor medio de asegurar que no se convierte en un elemento de poder unilateral. En segundo lugar, que debe servir de base para el diseño de planes de mejora derivados del diagnóstico realizado, no vale solo con evaluar. Y en tercer lugar, que debe promover el desarrollo de una capacidad institucional, instituciones capaces de aprender, o personal, de reflexión y de reflexión crítica orientada, encaminada a compromisos de mejora. Como todos estamos viendo, la evaluación no es un fenómeno de moda. Hace 10, 15 años yo tuve esta discusión alguna vez, si era un fenómeno de moda o no. Ya son muchos años para que sea un fenómeno de moda, llevamos camino de 30 años de políticas de evaluación, esto es algo más que una moda, podemos discutir, las modas pueden ser los instrumentos concretos, los proyectos concretos, los estudios concretos, la evaluación de la educación no es una moda, es algo que tiene que ver con los nuevos modos de hacer política educativa, y yo creo que la clave no es tanto decir evaluación sí o evaluación no, sino cómo la usamos, cómo la integramos en políticas más comprensivas de educación y sobre todo, a mí me parece que ya esto hay que decirlo claramente, cómo lo insertamos en políticas de aseguramiento del derecho a la educación. Yo creo que esto en nuestros países es clave y sin eso es muy probable que nos equivoquemos. Y por tanto quiero cerrar con estas palabras. Pues muchas gracias por su atención.